primero que quiero hacer es agradecer a Christian Bank en su presencia, pero también agradecérselo a los presentes. Saludos en primer lugar al señor decano, a las demás autoridades académicas, a los colegas, a los estudiantes y al público en general. Yo voy a empezar para presentar a nuestro invitado recordando un tópico que es muy habitual en este tipo de eventos, cuando el invitado tiene cierta relevancia, que es que no necesita presentaciones. Y en un sentido no las necesita, pero en otro creo que es necesario volver a presentar a la persona que tiene la deferencia de venir a hablar con nosotros hoy. Además, en este caso, yo no solo quiero hacer una presentación, sino quiero hacer una bienvenida a la ciudad de Valdivia, a una ciudad donde sí se respira, porque he podido leer en uno de los artículos del Mercurio, ¿verdad?, conocido, que hemos olvidado hace tiempo que lo esencial es respirar bien. El que respira mal no puede pensar bien, sentirse bien y hacer el bien. Creo que en Valdivia se respira. Por lo demás, creo que la elección de Christian Banken para esta conferencia inaugural es inmejorable, porque él reúne tres condiciones que coinciden plenamente con la oferta docente de esta escuela de graduados en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y esas tres condiciones, en las que yo voy a detenerme brevemente, son la condición de educador y académico, la condición de comunicador y, finalmente, la condición de poeta, que reúne, en gran medida, la vida que él da a las otras dos. Como educador y académico, Christian ha sido y sigue siendo profesor de literatura y de castellano en colegios, en universidad. De hecho, durante los últimos 8 años ha sido decano en una facultad de Humanidades y Educación, pero ha sido educador en otra dimensión más, que va más allá de la academia, porque aquí le estamos recibiendo como académico también, por supuesto. Ha sido educador a través de los medios. Ha sido educador en una doble dimensión. Ha sido capaz de transmitir los grandes valores de la cultura, del arte, de la ciencia, de la filosofía, de la poesía, a través de los medios, superando la banalidad a la que estamos acostumbrados a asociar a estos medios de comunicación. Y lo ha sido, además, quiero poner énfasis en esto, en una dimensión que a veces se olvida de la comunicación cuando hablamos de los medios. Lo ha sido en el sentido de enseñar a escuchar y de escuchar, de ayudarnos a escuchar, porque ese ha sido su trabajo en los dos programas, en realidad el mismo, con distintos nombres, en torno siempre a la belleza. Tomo pie, por tanto, a partir de ahí, para su segunda dimensión como comunicador, una trayectoria larga ya, que empezó en la radio, con programas como El Desembarco de Los Ángeles, Tan lejos, tan cerca, Club Fahrenheit, todos ellos de Radio Concierto. Además, es conocido, y me consta porque aquí se comentan en ocasiones sus columnas en el Mercurio, y además ha sido editor de periódicos como El Noreste o como Corazón, editor y director en el caso de Noreste, donde reunía su condición de periodista y de poeta una vez más. Y por supuesto, claro, es el director, creador y conductor de La belleza del pensar primero y de Una belleza nueva, donde yo pude comprobar personalmente que sabe escuchar y que sabe leer, y muy bien, por cierto. Él demuestra en gran medida, en esa condición suya, en ese medio tan duro, que se puede navegar en las procerosas aguas de esta posmodernidad y que se puede sacar el saber y la cultura a la calle, de la academia, que es capaz de traer la poesía a la prosa, en este caso no poética. Y con eso avanza su tercera dimensión, que es la condición de poeta. Esa dimensión de poeta que ha permanecido en gran medida inédita, pero que le ha acompañado toda su vida, con publicaciones, algunas legendarias, como la revista catalana Verte Trepat, dirigida por Bolaño, y que además le dedicó la dedicatoria de Los detectives salvajes a un poema que publicó allí Christian. Además de esa tarea como editor de periódicos poéticos, hay textos de él inéditos y o extraviados, como pueden ser Palabras del obstruccionista al Senado, El estrangulador de Boston, Jack LaMetta, entre otros.
Su último libro, aparecido en febrero de este año 2012, son Las palabras de chamán del fin del mundo, y de él voy a leer 4 versos que resumen un poco ese navegar en los medios y ese sacar la poesía a la calle, en mi opinión, y que giran en torno a la belleza nueva y a la del pensar. Dicen los cuervos en la pradera fría, el bien ha muerto, la belleza ha muerto, y graznan y se multiplican, y graznan y se multiplican, y clonan como células madre. Pero quisiera terminar todavía con otro poema, o con otro fragmento, con otros versos, en este caso de un poeta que seguro que es muy querido, como en general lo son los franceses, junto con los románticos alemanes, con uno de los grandes poemas que simboliza, yo creo, parte de la tarea que Christian Banken, nuestro invitado hoy, está llevando a cabo. Son los versos finales de El barco de ebrio, de Bateau Ivre, de Rimbaud. Voy a leerlos, y me disculpas, Cristian, y me disculpará, supongo, donde esté Rimbaud en español, porque mi acento francés no es tan bueno. Rimbaud quería cambiar el mundo con la poesía. Yo he visto los archipiélagos siderales y las islas donde los cielos delirantes están abiertos al viajero. ¿Es en esas noches sin fondo en las que te duermes y te exilas? Millón de pájaros de oro, oh vigor futuro. Pero de verdad yo lloré demasiado. Las albas son desoladoras. Toda luna es atroz y todo sol amargo. El acro amor me ha hinchado de torpezas embriagadoras. Que mi quilla estalle, o que yo me hunda en la mar. Si yo deseo un agua de Europa, es el charco negro y frío donde, en el crepúsculo embalsamado, un niño en cuclillas, colmado de tristezas, suelta un barco frágil como una mariposa de mayo. Yo no puedo más, bañado por vuestras languideces o olas, arrancar su estela a los portadores de algodones, ni atravesar el orgullo de las banderas y estandartes, ni nadar bajo los ojos horribles de los pontones. Bueno, con estos versos doy la palabra a Christian Banken. Le doy muchas gracias para que nos hable de la filosofía, la poesía como forma de vida. Gracias, Christian. Oh, que maquille éclate, oh, que jaille à la mer. Muchas gracias, Vicente, por esta cariñosa y generosa bienvenida. Quiero agradecer también al decano, Yanko González, por esta invitación, a Rodrigo Brown, quien ha sido muy deferente, gentil y cariñoso en esta acogida en Valdivia, a todos ustedes. Y quiero advertirles que, en realidad, más que una conferencia, estas van a ser unas divagaciones en voz alta. Y voy a ir midiendo el tiempo, porque el entusiasmo, que según los griegos era la presencia de los dioses en nosotros, puede de repente a uno llevarlo a hacerlo exceder los límites, ¿no? Así que van a haber algunas improvisaciones y de repente puede ser que tenga que cortar este texto que he ido haciéndolo permanentemente hasta el último minuto. Eso me sucede siempre con las presentaciones. Estoy muy contento de estar aquí en Valdivia y quiero partir, así como Vicente terminó con ese, efectivamente, un poema para mí entrañable, que es el Bateau Ivre, partir con un texto de Hölderlin, para que dialoguen los dos. Pero amigos, venimos demasiado tarde. En verdad viven los dioses por sobre nuestras cabezas, arriba, en otro mundo. Trabajan eternamente y parecen preocuparse poco de sí mismos. Tanto se cuidan los celestes de no herirnos, pues nunca pudiera contenerlos una débil vasija. Solo a veces soporta el hombre la plenitud divina. La vida es un sueño de ellos, pero, y nos hace fuerte la necesidad y la noche, hasta que héroes, crecidos en cuna de bronce, como en otros tiempos, sus corazones son parecidos en fuerza a los celestes, y ellos vendrán entre truenos. Me parece a veces mejor dormir que estar sin compañero. Al esperar así, ¿qué hacer o qué decir? No lo sé. ¿Y para qué poetas en tiempos de miseria? Pero son, dices tú, como los sacerdotes sagrados del dios del vino que raban en la tierra
en la noche sagrada. Y se me perdió la primera página, ya partió interesante esto, ¿cierto? La vieja y nueva pregunta del poeta Federico Hölderlin, ¿para qué poetas en tiempo de miseria o de indigencia?, resuenan de manera especial y distinta en estas latitudes. No es lo mismo escuchar esa pregunta en la Europa de los viejos parapetos, como la nombra Rimbaud, en esos siglos XIX y XX en los que la poesía se desplegó y desplegó al máximo el anhelo de poesía como forma de conocimiento y transformación de la realidad. No es lo mismo escuchar esa misma pregunta, por ejemplo, en Japón, donde los poetas y las poesías se han considerado a sí mismos no como vates y videntes, sino como servidores y contemplativos de la realidad. Y no es lo mismo escucharla aquí en Chile, en esta Finis Terrae. Intentaré, obviamente, no responder esta pregunta, siempre abierta, interpeladora y actual, sino que simplemente ver si tenemos algo que decirle a Hölderlin desde acá. ¿Habría sufrido el joven Hölderlin la misma crisis psíquica y moral que lo llevó finalmente a la, entre comillas, locura, si como sus descendientes décadas después, los primeros colonos alemanes, se hubieran embarcado hasta estos lares, en uno de esos viajes iniciáticos que eran tan frecuentes entre los románticos? Recordemos que Johann Gottfried Herder, el 17 de mayo de 1769, se despide de su comunidad y parte en una nave que se dirigía a Nantes, pero la meta de su viaje le era para él incluso incierta, porque implicaba una conversión, un conquistar distancia y extensión, un abrirse a una metanoia semejante a la que tuvo Rousseau en el camino a Vincennes. Imagino a un joven Hölderlin, el compañero de pieza de Hegel, el desertor de la teología primero, y luego de lo que él mismo denominó el hospital de la filosofía, llegando a estas costas, a este sur, con la mirada sorprendida ante nuestra precariedad, belleza y lejanía. Lo imagino llegando por este río, poseído por un entusiasmo nuevo, encontrando tal vez aquí las huellas de los dioses idos. ¿Qué hubiese ocurrido si otro aventurero de lo absoluto de lo poético, el niño de Charleville, Arthur Rimbaud, hubiese enrumbado su barco ebrio, no a África, sino a este confín de América, después de su no definitivo a la poesía? El poeta que se convirtiera en traficante de armas habría esperado con ardiente paciencia entrar a otras espléndidas ciudades para vislumbrar lo desconocido en esta geografía inconmensurable. Yo creo, esto es una apuesta y un carril, que habría dado pie atrás en su amarga renuncia y tal vez con otro nombre, convertido en un otro, en otra latitud, le habría dado una segunda oportunidad a la poesía. Pensó el uruguayo trasplantado en París, Lautréamont, que la imagen polera cuñada, la del encuentro fortuito entre un paraguas y una máquina de coser en una mesa de operaciones, iría a desatar aquí surrealismos más apasionados, hondos y persistentes que los de París, que tendríamos aquí no solo un Nerval, sino a muchos, como un Carlos de Roca, un Teófilo Cid, un Omar Cáceres, nuestro vidente y violinista de una orquesta de ciegos, solitario como una montaña diciendo la palabra entonces. Los aventureros del absoluto de la poesía europea de fines del siglo XIX y del XX no llegaron aquí, pero su poesía sí llegó aquí. Los vientos desparraman las semillas y las trasladan a lugares impensados. Supe de un pájaro una vez en un viaje que hice a Puerto Williams, que estudió Darwin, que recorre anualmente miles de kilómetros desde la Amazonía para volver siempre al mismo árbol, ahí en la latitud de Puerto Williams. Estaba con unos neodarwinistas muy radicales que dijeron: esto revela el oportunismo de sobrevivencia de este pájaro. Y yo dije: no, esto revela la lealtad del pájaro al mismo árbol, como el de la golondrina a la estatua del cuento El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Así también la poesía recorre distancias sorprendentes para que germinen las mismas y anhelantes preguntas, pero en otros surcos. Hay lava que recorre largas distancias para sanar otras heridas. Hay volcanes que esperan una segunda oportunidad para entrar en actividad. Rimbaud nunca tuvo en su horizonte a un país tan extremo como Chile, pero su utopía de que la palabra precediera a la acción que enunciara en su conocida Carta al Vidente halló un inesperado eco y encarnación
Por ejemplo, en el proyecto de una escuela de arquitectura fundada en la palabra poética en la ciudad abierta de Ritoque. ¿Hay algún proyecto tan real como el de Amereida que haya aplicado tan al pie de la letra y con tanta radicalidad la revolución poética del joven que empezó su viaje en Charleville para terminar sin saberlo en este lado de los Andes? El cuerpo de Rimbaud, sostengo, debiera descansar en el cementerio de la ciudad abierta de Ritoque. Una verdadera patria para los sueños del genio que se amputó vivo de la poesía. Sus versos polinizaron también a un joven Neruda, así como los de Baudelaire, para encontrar un nuevo aire, una dimensión y proyección en lo natural, una residencia en la tierra, un humus en estos bosques vírgenes. Sí, sin sirgadores y con la quilla hecha pedazos, el barco ebrio de Rimbaud finalmente recaló en este océano de fósforos cantores que él había vislumbrado sin haber conocido nunca el mar. Las metáforas y las ideas poéticas, muchas veces desvinculadas de la realidad de algunos poetas europeos, visiones extremas de auroras y catástrofes, hallaron aquí un correlato literal, real. Aquí sí de verdad, como lo había proclamado Nietzsche, el pensar tuvo que levantar su carpa bajo los volcanes, pero bajo volcanes no imaginarios, sino de lava y ceniza. Aquí sí que el hombre vio lo que antes creyó ver. Habría soñado Blaise Cendrars, el poeta de las 1000 vidas, el que se hizo la promesa de ser otro y otros frente al retrato de Gerard de Nerval, que su elogio de la vida peligrosa iba a ser la idea fuerza de un proyecto de quizás, esto puede sonar un poco soberbio, pero me parece, he investigado, el único diario poético del mundo, no digo poético, no un diario de o sobre poesía, que en la década del 80 una camada de fervientes jóvenes chilenos distribuyó en los kioscos con titulares tan desconcertantes como «Vuelven a levantar el muro de Berlín». Cendrars no alcanzó a abrir las páginas del Noreste, pero se habría emocionado, creo, de ver cómo su poética encarnaba en los titulares, en el horóscopo, la vida social, de un diario de fragrantes e iluminadoras mentiras, de cómo el espíritu poético, su espíritu poético, manchaba las manos de los lectores con tinta de periódico. La idea de Ezra Pound de que los poemas son noticias que siempre serán noticias dejó de ser solo una idea para hacerse realidad en los kioscos de un Chile de censura y miedo en los 80. Imaginó, por otro lado, el autor de Himnos a la Noche, Novalis, que su viaje de la flor azul soñada a la flor azul realizada, emblema de la poesía que transfigura todo lo real, iba a ser encontrada aquí, pero ahora bajo otra denominación, la de la flor inexistente. Ahí está la generación del 38, o una parte de ella, con su propio Jasón, el malogrado Héctor Barreto, cuentista oral, héroe trágico, o Jaime Rayo, el poeta suicida y lúcido, y Miguel Serrano, autor de una cosmogonía propia y de una obra donde los límites entre arte y vida se difuminan de manera peligrosa y absolutamente original. Por algo Armando Uribe ha dicho de él que es el único surrealista de verdad y no literario que ha existido. En él se da el peregrinar desde la cotidianidad de la vida hasta las sublimidades del amor, que es donde comienza el reino de la poesía, particularmente en Visitas de la Reina de Saba y ese himno a la noche chileno que es el poema en prosa de los misterios. La obra de Serrano extrema la búsqueda del romanticismo alemán hasta posibilidades pocas veces pensadas. Y esto también en esa misma generación lo vemos en la experiencia del grupo poético David, liderado por Eduardo Anguita, en realidad un grupo que lideró y en el que militó él y creo que uno más, que era José Edwards, que intentó asumir hasta los mínimos detalles en la cotidianeidad, como el simple acto de lavarse los dientes, el acerto del personaje Kirillov de Dostoyevsky, cuando decía toda la vida he querido que las palabras fueran más que palabras, que se convirtieran en actos. El rojo como luto, lavarse los dientes con champán, fueron algunas de las propuestas de este manifiesto explosivo y al mismo tiempo ingenuo. Si se piensa que Rubén Darío publicó Azul en una imprenta en Valparaíso, marcando un hito, tal vez por azar, de la historia de la poesía hispanoamericana, que Huidobro con Ecuatorial vanguardició el idioma español, que Nicanor Parra desde Chillán bajó a los poetas y a la poesía del Olimpo en un golpe de cátedra, inventando una antipoesía que todavía le cuesta a la metrópoli digerir y oír, entonces, sin caer en un chauvinismo ontológico de ninguna especie, confirmamos la sensación de que en este país, por décadas, insular y aislado, culturalmente precario, la poesía se ha dado en el siglo XX con una facilidad y una potencia que todavía no nos deja de sorprender. Estos poetas nuestros parecen no tener antecedente en sus antecesores, poetas del siglo XIX y comienzos del XX, los de la selva lírica, por ejemplo, sino más atrás, tal vez en los cronistas como Alonso de Valle, o en la figura del mineralista Lacunza, el mismo que dijera en su exilio en Italia,
Solo conoce Chile el que lo ha perdido. Los poetas chilenos parecen haber vivenciado a fondo esa pérdida que mortificó a Lacunza, y por eso conocen y nombran con fervor muchas veces un Chile perdido que nosotros ni siquiera hemos empezado a buscar. José Miguel Ibáñez Langlois se ha hecho la pregunta, que de alguna manera me obliga a repensar esto, a hablar tanto de la poesía chilena, de si existe o no la poesía chilena como denominación. A pesar de que aquí no se ha dado una cultura poética en el sentido de rasgos poéticos, dice él, y que el fenómeno de ebullición, de creación poética, tiene unas coordenadas tan innumerables como indefinidas, Valente no deja de sorprenderse de lo que llama una incesante germinación y llega a plantear que se da aquí un clima abierto y estimulante a la creación poética. Comillas, la poesía chilena se nos presenta como una tierra silvestre que posee una fecundidad excepcional, por razones nunca bien precisadas hasta ahora. Aquí todo se ha dado bien, los más extraños e imprevisibles gérmenes han encontrado el humus propicio y se han aclimatado en el lugar en forma altamente híbrida y casi caótica. Cierre de comillas. Para Valente, los principios y estructuras esenciales, sus raíces de cultura de la poesía, siguen estando afuera, o sea, en Europa, y las semillas fecundantes de las distintas tradiciones foráneas que han llegado aquí de manera tan azarosa han producido cosechas admirables. Él habla de semillas, a mí me gusta más la metáfora de las cepas, como las cepas del vino, para hacer más visible y más dionisíaca esta transculturación de tradiciones tan diversas como la del siglo de oro español, la filosofía oriental, la poesía pura, el surrealismo, la poesía anglosajona, que han producido aquí vinos tan únicos. La poesía del siglo de oro español, plantada en el Elqui, cruzada con la prosa del Antiguo Testamento, produce ese vino viejo áspero que quema la garganta, pero prodigioso, que es la poesía de Gabriela Mistral, que por lo demás ha llamado a uno de sus textos Lagar, el lugar donde se pisan las uvas, para dar una imagen de la operación poética quinta esencial. La cepa de Walt Whitman, cruzada con la cepa de Rimbaud y de Quevedo, dan como resultado ese vino fuerte y embriagador que es el de Neruda de las residencias. Las cepas del lejano oriente, por dar solo un ejemplo, han sido el lar original de parte de la poesía de Efraín Barquero. Lo que Ignacio Valente parece ver como una desventaja, el hecho de que no podamos hablar de una cultura orgánica hecha de tradiciones poéticas claras y arraigadas, como él parece ver sí en el mundo anglosajón, francés y español, y más bien considerar a la poesía chilena como una tierra silvestre propicia a una germinación desordenada, me parece a mí una característica diferenciadora, incluso positiva, que tiene mucho que ver con nuestra dispersión geográfica y fragilidad que permite la floración de una diversidad inorgánica de hablas poéticas, con una libertad única, que parece hacer sentir a cada poeta que con él comienza la poesía universal siempre de nuevo. Esa patudez de algunos poetas chilenos, que contrasta con nuestra atávica tendencia a no mandarnos las partes, explica el arrojo, el coraje de nuestros poetas, que tanto contrasta con el temple vital y fundacional en muchas otras actividades intelectuales y otras que no voy a nombrar. Tenía ejemplos, pero me parece que no vamos a caer en el resentimiento, que es un mal nuestro, así que vamos a dejarlo hasta ahí. La maravillosa megalomanía de Huidobro, porque es megalomanía, que se autoconfiere la categoría de pequeño dios. La provocación de Parra de declarar a los cuatro vientos una antipoesía parecieran indicar que en estas latitudes, al contrario de lo que podría creerse por su carácter insular y cerrado, a veces claustrofóbico, los poetas pierden la cabeza y se lanzan hacia arriba en paracaídas, como si nuestro aire, nuestra luz, nuestra atmósfera les diera una seguridad para vuelos intempestivos y a la intemperie. ¿Por qué aquí, país de gente de lenguaje deshuesado, en el decir de Gabriela Mistral, aparecen gigantes verbales, prodigios del idioma y de la retórica también, desbordes del verbo creador? Fue en Parral, en Temuco, en la frontera, cerca del Cerro Ñelol, en latitudes frías, en pueblos en los que las tiendas no usaban las palabras sino las imágenes para señalar los oficios y trabajos del herrero, el peluquero, el sombrerero, donde nacería el poeta más verbal y verboso de América, Neruda. El río torrentoso, el chamán que llevó el verbo a donde éste nunca había llegado, al fondo de los bosques, a las profundidades de la materia, en un descenso del logos a los niveles primigenios, al barro original, a la sumergida lentitud, a lo informe. Magos como Huidobros y chamanes como Neruda han sacado la voz en un país donde nadie lee, en una nación con un tejido cultural y patrimonial precario, y donde la cultura y la educación parecen haber quedado a la saga de otras prioridades históricas. Pero ¿qué hace que la poesía arraigue en lo inhóspito, en la tierra de la dejación, la gana, el ninguneo, y se den formas tan originales, algunas de las cuales hemos enumerado aquí?
¿Por qué ha habido tantos y excelentes poetas en la precariedad y donde azota el viento y la ausencia? ¿Por qué la poesía ha florecido sobre el suelo de nuestra pobreza? Dice Miguel Serrano sobre Chile. Chile es un país precario, resto de alguna catástrofe prehistórica. Algo así como un balcón sobreviviente y pendiente sobre el abismo de las aguas. Bello y luminosa, envuelto en aureolas transparentes y en arrebatos místicos, acallados, en sordina, como los de una niña muy hermosa y frágil, enferma de tuberculosis y que habrá de morir irremediablemente. La descripción que él hace de Chile se condice con un relato exitista que ha marcado un cierto discurso político y económico construido en estas décadas, como si otro país más delicado y al mismo tiempo más frágil y precario subyaciera bajo ciertas imágenes arrogantes, narcisistas y a veces fáusticas. Pero es la poesía la que se ha hecho cargo de nuestro abismo, de nuestra melancolía, nuestra nostalgia, nuestra precariedad, inherentes a nuestra geografía e historia, que excede toda pretensión de vencer y de derrotar al paisaje. Chile, como el balcón sobreviviente, me parece una imagen más honesta que la de los tigres de América o los campeones de una modernidad que por lo demás ni siquiera hemos realizado a plenitud. Ahí están nuestros baches, nuestras grietas, nuestras costuras, nuestras heridas. Ahí está la provincia olvidada y ninguneada. Ahí está la palabra de los poetas para decir lo que una cierta aspiracionalidad de capitanía no quiere decir, ni ver, ni mostrar. Es justamente en las holladas jardinas de nuestra pobreza, parafraseando a Rilke, donde crece lo que nos salva, y lo que nos salva es nuestro peligro, cantado y versificado. Habitar lo precario parece que le ha dado una entereza y un aplomo a nuestros poetas que nos ha faltado en otras lides. El ser muchas veces un país a medias obedece tal vez a la cobardía de ser lo que somos en el fondo, ahí donde tiembla la tierra y el alma. Y a la inautenticidad, cuyo rostro más patético es nuestra ciutiquería, tan descrita ya por nuestros memorialistas y cronistas como Joaquín Evalbellos y otros. Ser a medias es no asumir con todas sus consecuencias la precariedad y radicalidad geopoética que somos, y tampoco haber podido instalar a cabalidad la modernidad de otros que hemos anhelado siempre tanto copiar. Diego Maqueira, el poeta, ya lo dijo en su sarcástico y feroz poema El gallinero. Nos educaron para atrás padre, bien preparados y sin imaginación y malos para la cama. No nos quedó otra cosa que sentar cabeza, y ahora todas las cabezas están en un asiento de cerdo. Nos metieron mucho concilio de Trento, mucho catecismo litúrgico y muchas manos a la obra. Y tanto le debíamos a los reyes católicos que acabamos con la tradición y nos quedamos sin sueños, nos quedamos pegados pero bien constituidos, matrimonios bien constituidos, familias bien constituidas. Y entonces nos hicimos grandes, aristocracia sin monarquía, burguesía sin aristocracia, clase media sin burguesía, clase media sin burguesía y pueblo sin revolución, dice Maqueira. Lo que sí ha arraigado aquí es, curiosamente, una pasión por el orden, heredada de los verdaderos padres de la patria, que son estos dos por lo menos, Andrés Bello y Diego Portales. Una pasión que es característica en ambos dos del que ha huido de los peligros del romanticismo aplicado a la realidad y que a veces le ha hecho tanto daño a Latinoamérica. Esa pasión por el orden, que explica nuestro equilibrio institucional, entre comillas, hasta ahora, ha sido tal vez un muro de contención, una defensa instintiva a lo abierto de nuestra geografía, a nuestra precariedad abismal de la que hemos estado hablando. Pero es sobre todo, o desde ese abismo, donde nuestros poetas han cantado. El orden poético, otro a nuestro orden republicano, nos permitiría hablar casi de un Chile paralelo, tan irreal tal vez, pero donde nos sentimos en casa, en la casa de la palabra poética, nuestro ser. La poesía ha sido nuestro país de la ausencia, como dice la eterna desterrada que fue Gabriela Mistral. Y este poema que iba a citar, me acuerdo que fue a propósito de lo que tú decías, un poema que yo le leía a Roberto Bolaño en la entrevista que le hice y que lo comentamos y él se detuvo a comentar este poema de Gabriela Mistral, en que ella dice: país de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, no echa granada, no cría jazmín, nombre suyo nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir. En ese país de la ausencia se da la presencia que nos ha sido muchas veces negada en la difícil lejanía y que hace que nuestros poetas sean los fantasmas de nuestra rugosa realidad. Sostengo que no hemos pensado suficientemente sobre esto, que está pendiente un reencuentro con esa muchacha enferma de la que habla Serrano, que falta mirarla a los ojos, abrazarla, escuchar a nuestra ánima, para usar la expresión tan querida de Carl Jung,
pensar y dilucidar por qué solo los poetas y un puñado de lectores se arrojan a las aguas inciertas del país de la ausencia cada cierto tiempo, y por qué sus sobresaltos verbales son como nuestros terremotos del alma, de los que arrancamos para refugiarnos en la seguridad y el miedo y el humor, que es nuestro único escape ante el abismo que debiera cobijarnos. Ese Chile paralelo no tiene nada que ver con el horroroso Chile del que Lin no pudo nunca salir. Y lo cito: nunca salí del horroroso Chile. Mis viajes que no son imaginarios, tardíos sí, momentos de un momento, no me desarraigaron del eriazo remoto y presuntuoso. Habría que pensar la relación en estos dos Chiles, el del horror y el de la ausencia. Pero ¿quién ha pensado sobre eso en Chile? La pregunta es más extrema aún. ¿Se puede pensar en Chile? Si por pensar se entiende el pensar filosófico, que es el que ha sostenido la historia de la filosofía occidental, me parece que ese pensar no ha arraigado aquí. Aquí no ha arraigado también la filosofía, el pensar filosófico, sino como excepción, a veces como gesto heroico. La ciencia apenas ha levantado cabeza en una cultura donde la tarea de comprensión racional del mundo parece incompatible con nuestros estados de ánimos, en un país más propicio a lo emocional que a lo especulativo. Sin embargo, con seguridad podemos decir que sí se ha dado ese otro pensar que es la poesía. Un pensar que en Occidente ha hecho un camino paralelo y afueras, o lejos de los muros de la ciudad filosófica. Un pensar que para muchos es el único que retoma el camino de la aurora del pensamiento, la senda de los presocráticos, encabezados por Heráclito el Oscuro. No es que en Chile no pensemos y no sea posible el pensar. Es posible, pero bajo otros presupuestos. Sí hay un pensar posible en Chile, y ese es el pensar poético. Y como correlato, el habitar poético. Permítame un pequeño desvío de lo que estoy diciendo, aunque todo es un desvío del desvío. Chile hoy está en un trance histórico crucial que pasa por pensar originalmente desde acá, asumiendo nuestra total lejanía como posibilidad y no como condena. Hoy, en el mundo, la lejanía es un regalo. Nos obliga a ser y pensar de verdad y no como mera copia de la copia de la copia. Nuestro drama ha sido, muchas veces, el no profundizar en nuestro propio ser y en nuestro propio abismo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, dice de nuevo Lin. ¿Por qué no pensar a Chile como un proyecto poético? Extender un poco las fronteras del Chile paralelo, del país de la ausencia, a los límites de una república, hoy desde mi punto de vista carente de fuentes de inspiración, y es más, carente de un pensar propio, o aunque parezca pretencioso, refundar la república desde otras raíces, y no ya de un positivismo mal digerido, raíz profunda de nuestro resentimiento, como lo señalara alguna vez el historiador Mario Góngora. Y eso pasa inevitablemente por un diálogo con la poesía y con nuestros poetas. En primer lugar pasa porque los chilenos dialoguen con los poetas, saltándose las mediaciones librescas, que vayan a beber el agua de la fuente. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por liberar a la poesía de los intermediarios que la han convertido en materia escolar para una tediosa y predecible prueba de comprensión lectora. Es otro poeta, Juan Luis Martínez, quien ha ironizado sobre la devastación que ciertos discursos teóricos con aura de pseudociencia han producido en el riquísimo y plural corpus de nuestra poesía. Esto lo voy a leer entero porque creo que es notable, del libro La Nueva Novela. Se llama Tareas de Poesía. Trituraban las agras sus temorios, los lirosos turfían tiestamente, y ustiales que altiraban a fimorios, a las folces turaban distamente. Hoy que dulgen y eneran los larolios, las oveñas patizan el bramante, y las fólgicas barlan los filorios, tras la burla que baliñan ristramente. Explique y comente. 1. ¿Cuál es el tema o motivo central de este poema? 2. ¿Qué significan los lirosos para el autor? 3. ¿Por qué el autor afirma que las oveñas patizan el bramante? 4. ¿Qué recursos expresivos se encuentran en estos versos? Y las fólgicas barlan los filorios tras la burla que baliñan ristramente. 5. Ubique todas aquellas palabras que produzcan la sensación de claridad y transparencia. 6. ¿Este poema le produce la sensación de quietud o de agitado movimiento? Fundamente su respuesta. Nuestra cháchara de altura, en el decir de George Steiner, no ha estado a la altura de nuestros cantos. La opinología y crítica de poesía, nuestra doxa, ha ido, salvo contadas excepciones, y hay muy buenas, a la saga de nuestra poiesis. En un país de gran poesía, que la poesía se enseñe mal, con tanta desprolijidad, ramplonería y falta de amor y eros por ella, es imperdonable. Imperdonable.
Por eso, este primer diálogo, el reencuentro otra vez de nuestros poetas con sus lectores, es fundamental. Sacar a la poesía de su secuestro. Una poesía secuestrada por nosotros mismos. Yo soy un académico, soy parte de esos intermediarios, ¿no? Para devolverla a esa comunión con el lector. Por eso es curioso, pero no se escucha y no se oye nada de esto cuando se habla de las reformas curriculares, metodológicas, los planes de lectura, etc. Un segundo nivel de este diálogo con la poesía debiera ser el de nuestros filósofos y profesores de filosofía, con los poetas y sus poemas, a la manera que lo hicieran Heidegger con Rilke, Hölderlin, Trask y otros. Sorprende lo poco que se ha dado esa beta en Chile. Por supuesto que ha habido algunas notables, como los aportes de Carla Córdoba, o de alguien más joven como Jorge Polanco, haciendo filosofía a partir de la poesía de Lin. Justamente Heidegger, en unas cumbres o coloquios que tuvo con el poeta provenzal René Char, se juntaron 3 veces durante años distintos en la ciudad de Tor, le dijo al poeta Char, dijo, la poesía todavía no es pensar. Y en Occidente el filosofar ha declinado, el pensar ha declinado en filosofía y esta en metafísica. En cambio, le dijo Heidegger, la poesía ya ha hecho el camino de pensar. Adelanta la poesía en el difícil y arduo camino que le espera la filosofía para ser definitivamente un pensar. ¿Cómo no recordar en este punto al gran maestro y tal vez de los pocos filósofos nuestros que lograron desarrollar un pensamiento propio contra viento y marea en contextos históricos particularmente difíciles para el quehacer filosófico, para el pensar? Me refiero a Jorge Millas, que llegara a desempeñar parte de su tarea académica en esta casa de estudios. Yo lo considero un héroe solitario de la filosofía hecha casi a pulso. Se levantó allí donde pudo contra la arbitrariedad intelectual, en un medio pobre en densidad reflexiva, con coraje. Llegó a decir en su libro Idea de la filosofía, comillas, que urge como nunca a introducir principios ordenadores capaces de promover nuestras nuevas formas de articulación en el seno de una masa informe en que se nos está convirtiendo la cultura, cierre comillas. En Millas mismo se dio la dicotomía entre los dos pensares, poesía y filosofía, de los que habla la queridísima María Zambrano en su inolvidable Filosofía y Poesía. Dice Millas, recordando sus años de adolescencia, compartidas con su amigo Nicanor Parra, comillas, quizás si la poesía fue para mí un ensayo exploratorio de mis posibles relaciones con el mundo. Eso explica la ambivalente vigilia filosófica y poética que dominó mi adolescencia. Que esa vigilia no haya sido plácida, sino tensa y desgarrada, se explica de igual modo. Yo viví intensamente ese afán como poeta, pero pude sobreponerme a él sin esfuerzo y con sosiego, invadido por ese placer progresivo que sigue la lenta extinción de una dolencia. No hubo una decisión alguna de mi parte, por lo tanto ni cobardía ni heroísmo para dejar la poesía. De pronto me encontré aplicado de lleno a lo que siempre me absorbiera, el afán filosófico, y desatento a lo que siempre me había consumido, el desvelo poético. No fui, pues, yo quien dejó a la poesía, sino la poesía quien me dejó a mí. Es probable que todo se deba a Nicanor Parra, con quien compartí mi adolescencia. ¿Cómo podía la poesía haberse quedado conmigo si él había comenzado a cortejarla? Dice Jorge Millas. La poesía lo abandonó a él, pero él nunca abandonó ni como lector ni como filósofo a la poesía. Y es tal vez uno de los pocos filósofos chilenos que han querido comprender los límites, marcar los territorios para iniciar un diálogo de poesía y filosofía con nitidez, consciente por un lado de lo pertinente que es para la filosofía hecha aquí, de pensar ese otro pensar que es la poesía, por su arraigo, consistencia y originalidad. A contracorrientes de quienes parecen ver más semejanzas que diferencias entre la actividad poética y filosófica, dirá en inolvidables páginas, comillas, que la filosofía y la poesía se trata de modos irreductibles, aunque en ocasiones asociables, de considerar el mundo, funciones espirituales y contenidos bien diversos. Pero aunque, dice Millas, filósofos y poeta, ambos, ensanchan el mundo, son como taumaturgos a cuyo conjuro las cosas se abren, sueltan sus rígidos ligámenes y presentándose bajo nuevas relaciones, liberan ante nosotros los más insospechados aspectos de su situación en la experiencia. Para Millas, entonces, urge aclarar las diferencias esenciales entre poesía y filosofía para iniciar un diálogo. Y aquí viene un fragmento muy hermoso, dice, tocar de poesía el desgastado rostro de las cosas es redescubrirlas, penetrándolas hasta un fondo de sentidos insospechados. Mas esos sentidos poéticamente descubiertos no son determinaciones de las cosas o a cosas, nada de ellas mismas, por consiguiente, sino determinaciones de nosotros ante ellas, como fuentes de experiencia emocional. Cosa extraña, el poeta se acerca a la realidad concreta del mundo, nombra las cosas, describe sus visiones, y cuando por eso pudiera creerse
que está descubriendo los pliegues de la reticente objetividad, lo que en realidad hace es ensanchar el mundo de lo subjetivo, pues con ello ensancha y afina nuestras posibilidades de deleite, de angustia, de ternura, de admiración, de éxtasis, de juego, en suma, de conmoción espiritual. Y remata el gran Millas: por el camino de las cosas, el poeta descubre el alma humana. He aquí una filosofía interpelada en su diferencia por su hermana o hermanastra, la loca de la casa, la poesía. Un filósofo cruzando casi las fronteras que llevan al país de la ausencia. ¿Quién más preparado para este viaje que él? El filósofo que acuñó el concepto de pensamiento límite, uno de sus aportes más originales a la filosofía. Evocarlo aquí en esta universidad a la que entregó la última etapa de su vida universitaria, de la que fue decano de la Facultad de Filosofía, tengo entendido, y Ciencias Sociales, y a la que renunció en 1981, me produce una especial y significativa emoción. Creo que hemos tenido, y ustedes lo saben, al gran Millas escondido bajo la alfombra, casi olvidado, de la misma manera que tenemos a muchos de nuestros grandes. Son nuestras fuentes selladas. Mientras éstas permanezcan así, no podremos decir que tenemos una cultura propia y que nuestras universidades sean universidades en el sentido originario de la palabra universidad. Cada vez nuestras universidades están pareciendo más industrias de saberes, en la loca carrera por el paper una y del lucro otras. Universidades vigiladas, término acuñado por Millas, no por una intervención militar ahora o por una sobreideologización fanática, males extremos contra los que Millas luchó con igual fuerza y convicción, sino acosadas por el pensar calculante, ese que reduce el espíritu universitario a cenizas. Millas nos da una lección de cómo nuestra propia actividad filosófica, en vez de limitarse a comentar el pensar de otros filósofos o otra filosofía, piense y pueda pensar también con nuestros poetas, con nuestra poesía. Tal vez esa podría ser un desafío hermoso para nuestros profesores y escuelas de filosofía. Una filosofía dialogante, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, con la poesía de Lin, la voz chilena de la filosofía de la sospecha, y de una deconstrucción, pero distinta, con un tono y una inflexión diferente. La dimensión nietzscheana en Altazor, que algo han señalado algunos. La filosofía en Anguita, el poeta que cantó La obsesión de San Agustín por el tiempo, etc. O Juan Luis Martínez, interpelador e infiltrador poético de la lógica, por solo dar algunos ejemplos. Nos queda resonando esa hermosa idea de Millas, de que por el camino de las cosas el poeta descubre el alma humana. Es decir, cuando Neruda se arrodilla al interior del bosque chileno, la catedral de árboles nativos de hoja perenne en realidad lo hace dentro de su propio espacio interior. Y cuando Gabriela Mistral toca el agua o el pan o la sal en sus soberbias materias, está en realidad accediendo a dimensiones de su propio ser interno, tal como quedó claramente estatuido como tarea metafísica y esotérica en ese gran libro que es Tala. Cuando Huidobro canta el mar y se proclama al final el traductor de las olas, no hace sino subrayar la tarea de traducción del mundo a nuestra propia alma, tarea que podría ser por lo demás la de toda la poesía chilena con toda su diversidad de tonos, estilos y temáticas. Pero ¿cómo traducir los hielos eternos, los ríos caudalosos, puros, el cielo estrellado, las montañas mágicas, el extenso desierto? ¿Cómo no perderse ahí, subsumido en lo que nos excede? Si para nuestros antepasados, quienes habitaron primero aquí, o para los colonos, para los que han hecho patria en las latitudes, en los rincones más remotos, los inmigrantes, la tarea de habitar ha sido una tarea épica, para nuestros poetas la tarea de nombrar un mundo que les tocó vivir desde la infancia no ha sido menos heroica que la otra. Solo dos cosas se pueden dar bien a plenitud en Chile, el silencio o la poesía. Y esas tal vez podrían ser dos formas originales, auténticas nuestras de habitar. Si el habitar de nuestra poesía ha sido precario y leve, también debiera serlo el de nuestra arquitectura, de nuestro urbanismo. Pensemos en los casinos y los malls que se han ido instalando en las distintas ciudades o la Torre Costanera Center. El de nuestra educación, esa que Gabriela Mistral ha llamado la más alta de la poesía. El de nuestra política, la con P mayúscula, no de la lucha por el poder o el botín. Que nuestras formas de habitar estén fundadas sobre un pensar enraizado, el de la poesía, y no el de la economía o la sociología. Ambas hijas del viejo positivismo mal trasplantado, en todas sus formas reductivistas y violentantes, expresiones de una vieja voluntad de poder. Es imposible, después de haber leído y conocido a nuestros poetas, no pensar y soñar en un país más cerca del pensar meditativo y poético que del pensar calculante, que tanto daño le hace no solo a nuestra naturaleza, sino también a nuestra alma. Porque de la manera como nos relacionamos con las cosas, como las aprendemos, así también nos alejamos o acercamos a nuestra alma, aunque esta palabra alma esté en retirada. Pero la digo aquí, alma.
Nuestra poesía gratuita, sin por qué, invalida todos los días el imperativo de la razón suficiente de la elipsis, como la rosa de Angelus Silesius, que es sin por qué, florece porque florece. Como nuestros sagrados ríos, hoy amenazados por la técnica, que también son sin por qué. Cuando Hölderlin los canta, pareciera que hubiera estado aquí, en las orillas del Baker, del Damas, del Putraiken, el Tolten, el Calle cuando dice: nuestros ríos braman indiferentes a nuestra sabiduría, y sin embargo, ¿quién no los ama? Sus versos, por ejemplo, podrían dialogar con los de nuestro Zurita en su Filarmónica de las Aguas. Llegaron entonces los ríos del sueño, cielo y viento primero, los de la vida después. En notas empezaron a hablar, entre ellos, en silencio las cosas de la intimidad, en pausa las del entendimiento, y en acordes todo. Ese fue el canto de los torrentes, el vuelo, la Filarmónica de las Aguas. Esos ríos del sueño, ríos interiorizados, son también como las nubes harapientas del verano, de Tellier, o la pajita de la Mistral, esa que no era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era su fiesta verdadera, imagen de nuestra delicadeza perdida al fondo de nuestros ojos velados. Y ahí está la aldea perdida y vuelta a recorrer por Parra, en su memorable poema Y un día feliz, para encontrar en ella al ruiseñor y al vino servido sobre la mesa. Pero esa aldea que ya no es la misma, porque como dice el hablante del poema, el tiempo lo ha borrado todo como una tempestad de arena. Es sin embargo la aldea interior, la inocencia recuperada a través de un retorno a la interioridad, a través de un paseo por las cosas, las materias y los seres. Y ahí está el bosque chileno, cómo no decirlo aquí en Valdivia, talado hasta límites que exceden toda racionalidad. Mientras veníamos camino acá y mirábamos los bosques de pino que suplantaron ahí donde hubo bosque valdiviano antes, uno se ponía a recitar, nos pusimos a recitar a Neruda casi como un conjuro, como un mantra ante la lenta, aplicada y ominosa devastación de nuestros templos, de nuestras catedrales, los bosques nativos. Con mi razón apenas, con mis dedos, con lentas aguas lentas inundadas, caigo al imperio de los no me olvides, a una tenaz atmósfera de luto, a una olvidada sala de caída y a un racimo de tréboles amargos. Dulce materia, oh rosa de alas secas, en mi hundimiento tus pétalos subo, con pies pesados de roja fatiga, y en tu catedral dura me arrodillo, golpeándome los labios con un ángel. Dice Neruda. Tiempos de miseria, decíamos. ¿No parece acaso el rostro de la miseria, no aparece el rostro de esta miseria y esa muerte, que ya ha devastado al viejo continente en la tala de lo más sagrado y vivo nuestro? Cuando ya no haya bosques, tendremos cara y voz propia para poder recitar estos versos de Neruda. Nuestros subisunt van a ser aquí los subisunt de los bosques, los subisunt de los barrios, los subisunt de algún día del agua y del aire. Por eso es urgente aquí el responder no solamente una tarea académica, una tarea vital, responder o empezar a responder el para qué los poetas en tiempo de miseria. Intentaré brevemente, aunque ya he prometido la brevedad, pero obviamente que no la cumplo, a través de algunos poetas, y voy a saltarme uno al que quiero mucho, pero no quiero alargarlo ni voy a hablar de Anguita, de Lin, de Tellier y de Godofredo. Voy a dejar a Anguita y decir solamente que su poesía, poco visitada, para mí es el pensar danzante. Es decir, Anguita ha logrado hacer bailar a las viejas preguntas de la filosofía. Eso es notable, es como un Nijinsky, ¿no?, del pensar metafísico. Porque él es un metafísico, es un platónico, un plotínico, Eduardo Anguita. Pero tiene esa maravilla de decir, te danzo, sección áurea. O eres primera vez, cuando mira el rostro de la amada, etc. En Anguita el pensar parece ser no, o sea, le da al poeta la tarea que normalmente está reservada al filósofo, que es responder las preguntas. Ese es Taumazen, pero un Taumazen que no quiere quedarse en el Taumazen, que quiere responder. Y hace y fuerza a la poesía a responder las viejas preguntas. Por eso es tan notable y tan imposible el proyecto poético de Anguita. Y está nuestro Jorge Tellier más al sur, el poeta de los dominios perdidos, de la vieja y desgarrada nostalgia de un Tralc o de un René Guicadú o de un Rilke, pero con sonido de trenes que parten bajo la lluvia, con olor a alerce mojado y a humo de chimeneas de casas devoradas por el musgo. Para Tellier, la poesía como la naturaleza son la verdadera realidad y las ciudades y la civilización accidentes. Tellier es el poeta de la niñez perdida, la única patria a la que fuimos exiliados, según Rilke, pero sobre todo de la infancia de Chile, una infancia de aldea y de provincia, una provincia en la que Tellier, a pesar de su desarraigo, nunca abandonó. Como si
hubiese respondido a ese famoso manifiesto de Heidegger cuando dice ¿por qué permanecer en la provincia? Dice Tellier, tú sabes que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabemos que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender en los mercados. Tuve la suerte de haber conocido personalmente a Jorge Tellier cuando apenas era un estudiante de enseñanza media. Fui tímidamente a su casa a pedirle me dedicara a su libro Para un pueblo de fantasmas, en el invierno de 1978. Ahí, al abrir ese libro, encontré estos versos memorables. Bajo el cielo nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua, mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. Esa fue la felicidad, dibujar en la escarcha figuras sin sentido, sabiendo que no durarían nada, cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda, atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de toda una estación. Tellier no canta miméticamente el sur de Chile, sino que descubre en las imágenes que le prodiga ese paisaje otro sur, mucho más interior, que es nuestro sur o ser perdido, pero que vuelve y volverá cada vez que releamos sus poemas. Porque Tellier cree con Jorge Guillén que todo lo que he perdido volverá con las aves. Cita que gustaba de repetir como epígrafes en sus poemas. ¿Pero qué es lo perdido? Tal vez lo que no debiera hallarse nunca, como dijera Neruda en otros hermosos versos, no tan conocidos. Amor perdido y hallado, y otra vez la vida trunca, lo que siempre se ha buscado no ha debido hallarse nunca. Tellier ofrece en su poesía una resistencia, armado solo de delicadeza y nostalgia, la de Mis días sin objeto, de todo intento de envenenar nuestra existencia cotidiana de los para qué, del mercantilismo sin alma y del intelectualismo sin vida. Tellier lo explicará así en un texto firmado entre Valdivia y Santiago, donde dice, fácilmente podría ser tratado de poeta decadente, pero a mí me parece que la poesía no puede estar subordinada a ideología alguna, aun cuando el poeta como hombre y ciudadano tiene derecho a elegir la lucha a la torre de marfil o de madera o de cemento. Ninguna poesía ha calmado el hambre o remediado una injusticia social, pero su belleza puede ayudar a sobrevivir contra todas las miserias. Yo escribía lo que me dictaba mi verdadero yo, el que trato de alcanzar en esta lucha entre mí mismo y mi poesía, reflejada también en mi vida. Porque no importa ser bueno o mal poeta, escribir buenos o malos versos, sino transformarse en poeta, superar la verida de lo cotidiano, luchar contra el universo que se deshace, no aceptar los valores que no sean poéticos, seguir escuchando al ruiseñor de Keats que da alegría para siempre. ¿De qué le vale escribir versos a tanto personaje resentido y sin puerta de escape que vemos deambular en nuestro mundo literario? Y concluye, el poeta es el guardián del mito y de la imagen hasta que lleguen tiempos mejores. Jorge Tellier hace del poeta el guardián, pero no de las cosas, sino del mito y de la imagen de esas cosas. El poeta no es en este caso un coleccionista de cosas, como llegó a ser Neruda al final de sus días, sino de las imágenes, donde subyace el ser profundo de las cosas, incluso de aquellas deterioradas o desaparecidas. Podrá desaparecer el mundo tal como lo conocimos, pero mientras hayas un poeta que recuerde, nada estará perdido, parecen decir sus versos. En otro espacio mental y geográfico, pero no generacional, otra voz muy original de la poesía chilena del siglo XX responde a Hölderlin la pregunta ¿para qué poetas en tiempo de miseria? Me refiero a Enrique Lihn, poeta de un desarraigo más radical que Tellier, puesto que en él no hay una realidad originaria que recordar, y porque para él recordar es mentir. La memoria es lábil, dice Lihn, y además el lenguaje poético también miente y desfigura lo que queremos decir. Lihn es el poeta de la impotencia y la sospecha sobre la palabra. Según José Emilio Pacheco, él inaugura la era de la desconfianza en la poesía hispanoamericana. Lihn es radical. Agudo cuestionador de la concepción romántica de un yo lírico fundante, coloca en escena a un autor fragilizado que avanza a estertores y al descampado, sorteando el campo minado de un implacable sarcasmo o autoironía. Para Lihn el poeta es un extranjero, un vagabundo de profesión, comillas. Así me veo en el mundo de la fragmentación como un clochard, escarbando en el basural de las palabras, en el basural de las cosas, dice Lihn. En el tiempo de los dioses idos, Lihn parece decir que el poeta no debe predicar, ni vender, ni ofrecer nada, salvo su propia fragilidad al descampado, sin condescendencia, y menos autocondescendencia. Detrás de un escepticismo que a ratos parece desesperado e incluso devastador, emerge en realidad una pureza, una ética, una honestidad
pocas veces vistas en nuestros poetas. ¿Para qué debe seguir escribiendo el poeta si él mismo ya no cree en sus propios trucos de mago, sin auditorio y sin magia, la vieja magia del verbo en la que creyeron sus antepasados? Lin responde el para qué con un porque. Porque escribí, no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni a pesar de la cólera quise desbaratar al enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. El poeta que dijo que el poeta escribe codo a codo con la muerte y que la poesía no sirve para nada, sin embargo confiesa que está vivo por la poesía, esa que según Manuel Silva Acevedo lo salva a uno de morir como un perro. Estar vivo en este poema para Lin es estar fuera de este mundo, de su poder y fariseísmo, como si el reino del poeta no fuera de este mundo, pero tampoco del otro. La poesía es el mejor antídoto en Lin y disolvente de cualquier posibilidad de instalarse en algo, en alguien y en el lenguaje. Hay en Lin una tensión hacia una pureza extrema, casi hacia una poesía pura. El poeta que antes fundaba y creaba mundos nuevos, ahora parece tener que desinstalar, botar máscaras, sobre todo las propias, poner en duda las palabras y el lenguaje mismo como para acceder a un lenguaje más puro, más allá del lenguaje. Dice Lin, un lenguaje como un cuerpo operado de todos sus órganos, que viviera una fracción de segundo a la manera del resplandor y que hablara lo mismo de la felicidad que de la desgracia. Lo dirá en este desesperado y purificador libro que es Diario de Muerte. En Lin, la sospecha es alerta de los recursos innombrables que puede tener el ego poético para mentirse a sí mismo a través de un lenguaje que no debiera mentir ni ocultar, la poesía. Por último, está Godofredo Yomi, que nombraba al comienzo de esta divagación, que vino a Chile a conocer a Huidobro y que le levantó la mujer además. Pero eso es farándula de altura. El que había leído y se quedó acá, y que fundó una escuela de arquitectura fundada en la poesía, y que apostó por una poesía que se hiciera acto, como lo había soñado Rimbaud. Lo suyo, más que los poemas, fueron en realidad los actos poéticos. Poeta de la apertura y de lo abierto. Dijo que América no ha sido descubierta sino encontrada, y que somos el continente del hallazgo, poniéndose en la línea del Heráclito del espera y hallarás lo inesperado. Por eso afirmó que también para nosotros, o sea, los americanos, el destino despierte mansamente. Claramente nuestros arquitectos, ya lo he dicho, y urbanistas no lo han leído, permaneciendo Yomi como una suerte de extrañeza o extravagancia local, una especie de virus, del cruce entre pensar poético y habitar y construir. Yomi da consejos y pistas para entender qué debe hacer el poeta en tiempos de miseria. Afirma, cara a cara del mundo constituido, el poeta se encuentra en otro lugar. Él no puede y no debe tener en cuenta ni los favores ni los obstáculos que el mundo pueda significarle. Surge tal como es en el medio. No se ocupa de ser o de llegar a ser un rebelde. Él no lo es, puesto que lo es obligatoriamente desde el punto de vista de las convenciones establecidas. Pero no combate, estando ya vencido de antemano. No se rebela contra nada. Obedece al acto que lleva en sí y hace en el mundo la fiesta de la condición humana, fiesta consoladora. Pero ¿qué es lo que quiere consolar el poeta? El consuelo no es el bálsamo sobre las heridas ni el pañuelo para las lágrimas. Consolar quiere decir revelar constantemente a los hombres cogidos por las tareas del mundo el esplendor que llevan en ellos, el fulgor de esa pura posibilidad. Cierre de comillas. Yomi afirma que es necesario obedecer al acto poético con y a pesar del mundo para desencadenar la fiesta, y la fiesta es el juego, supremo rigor de mi libertad. Tal es la misión del poeta, dice Yomi, porque el mundo debe ser reapasionado. Y el miembro de la Hermandad de la Orquídea, ese puñado de amigos latinoamericanos que se despertaban todos los días del año recordando a sus amigos lejanos o ausentes, recitando un poema. Estas tres posibilidades que he nombrado, cuatro, la poesía como pensar danzante en Anguita, la poesía como guardiana del mito y la imagen en Tellier, la poesía como desinstaladora en Lin y consoladora e instauradora de la fiesta en Yomi, son solo algunos botones de muestra de una poesía chilena viva y erguida, como diría Paz, que resiste y sigue respondiendo a la pregunta ¿para qué poetas en tiempo de miseria? En Europa, nuestra querida Europa, el desierto ha avanzado demasiado. Y sucedió lo profetizado por Nietzsche en sus ditirambos de 1888. ¡Ay del que su alma alberga desiertos! Las almas de muchos occidentales que fueron a las cosas no hicieron el camino de regreso desde ellas hacia el alma, como propone Millas. El alejarse demasiado de ellas ha derivado o en una especulación filosófica vacía y autista, el hospital de la filosofía, o en una especulación financiera con tintes demoníacos.
Tanto creció el desierto que fue albergado al interior del alma de Europa, su propia poesía. Cuando Gottfried Benn se pregunta si la poesía sirve para mejorar el mundo y si la poesía sirve para transformar al ser humano, dice: la poesía moderna es una poesía sin fe, una poesía sin esperanza. Es una poesía que no se dirige a nadie, es una poesía de palabras, de juntar palabras de manera fascinante. La respuesta del gran poeta Benn a su propia pregunta produce escalofríos. No se trata aquí de hacer un panegírico de una trasnochada poesía comprometida o militante, otra forma por lo demás de servilismo al nihilismo. Un poeta no intensifica la vida, no lleva la palabra al límite para abrazar una ideología. Pero las semillas de la gran poesía occidental, creo, y oriental, no atravesaron tanta distancia y no se plantaron acá para producir frutos muertos antes de nacer. Acá, como dice Lin, reiteramos la poesía, incluso lo dice aquel que duda radicalmente de la poesía. No la repetimos, la reiteramos en todas sus formas, sin casarnos con las absurdas definiciones o clasificaciones de rigor. Aquí seguimos contestando, tal vez con ingenuidad, que la poesía sí puede servir para cambiar el mundo y para mejorar nuestra vida. Mi propia muerte ya está mejorada por el testimonio de Lin en su diario de muerte. Y también mi propia manera de ver el pensar está mejorada por la extrañeza extrema de Anguita. Si la mirada envejece, ahí están los ojos de los poetas para sacar los velos y las máscaras que la costumbre o la manipulación o la desidia han colocado sobre el rostro nuevo de cada día. El rostro de la aurora y el rostro de los otros, que tienen una nostalgia indecible de aurora. Por eso titulé este divagar conferencia con el título La poesía como forma de vida, título copiado al gran analista Pierre Hadot en su libro La filosofía como forma de vida. Que la poesía nos cambia la vida lo supimos muy jóvenes cuando leímos por primera vez un poema que nos estremeció, nos hizo tener sed. Rimbaud decía: una sed malsana oscurece mis venas. Y un deseo no onanista, sino un deseo como lo define el gran Charles, cuando dice: el poema es el amor realizado del deseo que permanece deseo. Ah, gran refractario, irresistente Charles, que dijiste: a cada derrumbamiento de las pruebas, el poeta responde con una salva de futuro. Que nuestra poesía como tierra prometida sea de las que responde con salvas de futuro y de presente al derrumbamiento del porvenir, la esperanza y la confianza lúcida. Porque aquí en Chile, una vez al año, y es un fenómeno único en el mundo, el desierto florece. Dice Rilke: dinos tierra, ¿es tu destino renacer en nosotros invisible? ¿No es tu sueño ser alguna vez invisible? La tierra invisible. En un cierto sentido podríamos decir, sin ningún apaviento chauvinista, que aquí está en gran parte la tarea rilkeana ha sido hecha. La tierra ha sido invisibilizada en Residencia en la Tierra, en Tala, Altazor, en Venus, en El Pudridero, en Para Ángeles y Gorriones, en Azul de Chihuahilaf, en La Ratada de Rosabetti Muñoz, en la poesía de Rolando Cárdenas y de tantos otros. Si nuestros poetas ya han logrado interiorizar esta tierra que los hombres de acción, entre comillas, pero sin verbo, han devastado, ¿qué haremos nosotros? ¿Seguiremos, como decía Millas, sumergidos en una existencia sonámbula? ¿Estaremos entre los dormidos o los despiertos? Esa distinción notable de Heráclito. ¿No es acaso la poesía una de las formas que tienen los hombres para, comillas, estar vigilantes de sí mismos, sabios de su propia esencia, como dijo el joven Millas en su idea de la individualidad? Hölderlin, en un momento de desesperanza y de duda, en el poema Pan y Vino que cité al comienzo, donde preguntó para qué poeta en tiempo de miseria, dice: mientras tanto con frecuencia me parece dormir. Me imagino a Hölderlin llegando a estos lares a través del río después de un largo sueño. Lo veo pisar un bosque, sentir esta luz y este aire único en el mundo, palpar y dimensionar esta lejanía, lejos ya de donde partió, habiendo cruzado el largo trance que empezó por la nostalgia, luego siguió con la sospecha, para finalmente recuperar la posibilidad del consuelo, el pensar vivo y otra vez la fiesta. Lo veo despertar y escuchar en la desembocadura del río una voz en un idioma que desconoce, el mapuzungún, la voz de los muertos que le claman al barquero para que los conduzca a otra orilla. Yo no sé mapuzungún y esto va a ser horrible. Pero dice algo así como: non tu pague, trempil cahuelleo. Dicen las almas al barquero: barquero, pásanos a la otra orilla. Es lo que nosotros podemos pedir a nuestros poetas, esos barqueros en los que sí podemos confiar todavía y que nos han llevado tantas veces a la otra orilla. ¿No es la poesía esa otra orilla en el decir Octavio Paz? Salvándonos de la miseria, que es lo propio de una vida no vivida. ¿Qué le podemos exigir a los poetas sino esa vida nueva que nuestros antepasados llegaron buscando aquí y que nosotros tenemos que seguir buscando como si fuera la primera vez? Porque la poesía siempre ha sido y debe seguir siendo
y con mayor razón todavía aquí, en el fin del mundo, primera vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia divagar, como tú dices. Tenemos tiempo, yo creo, Sí, feliz. para algunas preguntas o comentarios. ¿Te Claro, parece? por supuesto. En fin, yo solo felicitarte y agradecerte. Creo que hemos Gracias por la disfrutado paciencia. muchísimo. Infinita paciencia. Entonces, por favor, ahora es un buen momento para... Tenemos como 15 minutos, 20 minutos, tal vez, si no estás muy cansado. No, yo feliz. Tienes bastante energías. Encantado, lo que sea. Cualquier cosa. Interpelaciones. Sí, por aquí hay una pregunta. Sí, bueno, primero agradecer Hola. agradecer las palabras y quizás compartir algo que debes conocer de la excepcionalidad de la poesía en Chile, que tiene que ver con estos bombardeos de poemas que se están haciendo, que va a ser su sexto ahora en Casa Grande, ¿no? Casa Grande, sí, y eso quizás podría formar parte de esta secuencia que tú mencionas de lo excepcional, que partió con un bombardeo de poemas en La Moneda, seguido en Dubrovnik. Dubrovnik, en Guernica, en otro, y que va a terminar en Hiroshima. Así que creo que eso también tiene una excepcionalidad y tiene una belleza poética en acto que me parece digna de ser formar parte. Absolutamente. Yo he sido admirador, los entrevisté al grupo Casa Grande. Me pareció, además que un trabajo de logística y de preparación, no es llegar y tirar poemas desde el cielo. Significa pasar, cuando te cuentan la historia, cómo tuvieron que enfrentarse, mandar una carta, no sé si al alcalde o al ministro, pidiéndole permiso para tirar poemas, por ejemplo, en una ciudad que había sido bombardeada, que era Dubrovnik. Y tiraron poesía chilena, me parece, y croata, o traducida al croata. Y lo han hecho en otras ciudades y lo hicieron también en La Moneda. Y yo creo que es parte del ejemplo de la poesía hecha acción. Entraría tal vez en esa parte cuando hablamos de Rimbaud. O sea, este Rimbaud que plantea esta utopía de la poesía hecha acción, pero que después él mismo con una honestidad radical dice: yo fracasé en esto. O sea, lo mío no fueron iluminaciones, fueron alucinaciones. Y se va y no quiere escuchar nunca hablar de poesía. Pero aquí insistimos. No, estos poetas, estos actos poéticos, este Godofredo Yomi, lo que nombran las distintas experiencias de volver a intentar esto que ya fracasó. O sea, que el autor de su teoría había dicho que fracasó. Entonces, eso creo que es interesante y yo soy muy admirador del tesón, el entusiasmo y la capacidad de organización de ese grupo poético, el grupo Casa Grande. Sí, por favor. Habla alto, por favor. Sí, fuerte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Me gustaría hacer una estancia y preguntarle su opinión respecto a cómo podría vivirse, de acuerdo a lo que usted piensa, del idealismo dentro de lo que es la vida del poeta, cuando hay una brecha social tan grande de repente, o hay tanta decadencia. Y esa decadencia, más que nada, no deja de ser una pobreza interior de las personas, porque hay un conflicto mucho más allá. Bueno, cuando hablamos, claro, cuando hablamos de miseria, pareciera que es una miseria muy metafísica, muy como de Olimpo, pero en realidad esa miseria, como tú lo dices, tiene un correlato en la otra miseria, también en la pobreza, que es el reflejo de esta miseria más profunda. Yo soy fanático de René Char, ustedes lo vieron, lo cité varias veces aquí en la divagación. René Char, que fue un resistente a la invasión alemana en Francia, fue verdaderamente un maquis que escribió un libro extraordinario que se llama Hojas de Himnos. Sin embargo, a pesar de que la pelea es de sobrevivencia, sin embargo, al final del texto dice: en nuestra poesía, algo así, con nuestra acción, no hay un lugar para la belleza. Todo el lugar es para la belleza. El combate por la belleza o el sostener la belleza no es un acto de elitismo o de las bellas artes. Es un acto profundo. Por supuesto que no estamos hablando de una belleza platónica ni una belleza que tal vez ya ha sido superada. Pero hay un anhelo de belleza, por eso una belleza nueva. Hemos hablado en el caso del manifiesto de Baudelaire y de Edgar Allan Poe. El resistir con belleza yo creo que puede ser muy eficaz. Voy a dar un ejemplo aterrizado en nuestro país. El movimiento estudiantil. A mí lo más potente del movimiento estudiantil, más que las tomas,
me parecieron ciertos actos, ciertos lenguajes que se desplegaron en la calle, una alegría, una fiesta, con indignación, pero una fiesta, que trajeron, por lo menos para mí, un aire completamente nuevo, ¿no? Y yo creo que buscar esas formas nuevas, resistir con belleza a este sistema, me parece que a la larga puede ser la más eficaz de todas las tareas. ¿Sí? ¿Podría ser esa la respuesta propia como creador a la misma pregunta que acaban de responder desde otros poetas acerca de por qué poesía el tiempo es lo que sería? ¿Cuál sería entonces tu propia respuesta? ¿O la leemos y la descubrimos en...? Te leo un pedacito, pero para no aburrirlos, cortito nomás, para no dar la lata. Y además que autoleerse me da una vergüenza, pero bueno, ha sido tanto el cariño que... bueno, mi texto se llama Las palabras del chamán en el fin del mundo. Rápido cuento, que no es un chamán, no es estos chamanes que andan en la televisión prediciendo los terremotos, ¿no es cierto? Me parece que ya estamos en el corazón de la época folletinesca, como dijo Germán Hesse, una cosa terrorífica realmente. Este chamán es el chamán de la palabra, es decir, alguien que creyó en la palabra y se encuentra con un mundo donde ya no está la palabra, ¿no? Su diagnóstico es bien pesimista. Todo el comienzo en realidad del poema es bien pesimista, pero de alguna manera quizás voy a leer algo del final cortito, a ver si puedo responder un poco lo que tú preguntas. A ver, por un lado, fragmento nomás, en una parte dice: no es la sospecha sino la esperanza la que hizo brotar agua de la tierra. La sospechosa sospecha quemó nuestros pastos y transformó nuestros panes en piedras. Sigilosa y artera envenenó los manantiales y secó los pozos y anuló las distancias. Ahora está todo tan cerca y hace frío en el corazón, y el corazón no salta más allá de sí mismo lo improbable. El corazón sospecha que no es corazón. A propósito, yo creo que la sospecha es importante, ha sido importante en la historia de la filosofía, pero una sospecha convertida ya... O sea, sobregirada en sí misma, creo que puede tener efectos tan devastadores como aquello de lo que sospecha. Y eso ha pasado en ciertos medios intelectuales nuestros. Y el mismo chamán se dirige al final al lector, al posible lector que está leyendo, que son 4 gatos que son los que leen poesía. Dice: ¿estás ahí todavía, al otro lado de estas páginas? ¿O he estado hablando solo toda esta larga noche frente a un espejo roto? Si estás ahí, me quiero dar la batalla que todos creen perdida. La batalla del alma contra la tierra baldía. Pero ¿puede un poema detener el desierto que avanza? ¿Puede la flor saxífrega crecer entre unas piedras muertas? Si tú estás ahí, levantaré la voz en la noche y diré de ti lo que nadie dijo de ninguna. Oh verdad, oh belleza, otra vez aquí, como si todo hubiera sido un sueño. Ese es un fragmento del texto. ¿Hay otra pregunta más? Sí. Por favor, alto. Lo que a mí me pasa es que, bueno, por el hecho de ser profesora y trabajar con profesores, cuando uno entra a una sala con un grupo de personas que están en ejercicio de la docencia y que trabajan en el área de la lengua, lo primero que te preguntan: ¿cuál es la receta para enseñar poesía? Porque está dentro de los planes, dentro de los programas, es lo primero que le dicen a uno. Y cuando yo le digo, bueno, lo primero es encantar, quedan como: ¿y cuál es la pauta que se aplica para encantar? Me gustaría... ¿Cuál es el objetivo? Formule un objetivo. Mida el encantar. Cince de encantamiento de la poesía. Sí. Justamente cuando nuestras pruebas no van en relación a ese aspecto, sino que van al medir cosas concretas. Por ejemplo, ni siquiera medimos comprensión, sino que medimos velocidad lectora, que nada tiene que ver con comprensión. Entonces, esa es mi pregunta. Por ejemplo, ¿qué puedo sugerirle yo? Porque yo siempre le digo, hay que motivar al estudiante, pero como siempre se buscan cosas estructuradas y que yo pueda medir. Ni siquiera evaluar, sino medir, quedan más colgados que antes con su programa. Yo te voy a hablar como profesor, no como técnico de la educación. Dios me libre de serlo, no, estoy bromeando. Respeto mucho a los técnicos. Fui decano en una facultad de educación, yo he trabajado con ellos y tengo muchos amigos que son expertos. Yo no soy experto en educación, soy profesor, yo soy profesor de aula, de sala de clase. He sido, durante 10 años fui profesor de colegio, ¿ya? ¿Qué diría yo cortito? Porque tú no te quiero contestar con una teoría, sino que yo creo que lo primero es leer la poesía en voz alta. Fíjate lo simple que leer la poesía en voz alta, antes que nada. No llegar a la clase como llegan algunos profesores que dicen, cuando enseñan el Quijote:
que yo le escuché a una profesora una vez decir, bueno, queridos alumnos, les voy a hablar del Quijote. El Quijote representa el idealismo y Sancho el realismo. Está liquidado el Quijote. Lo primero que hay que hacer antes de ese paso, porque aquí se queman los pasos, ¿no es cierto? Es muy importante la reflexión. La hermenéutica es una actividad noble y fundamental, y la crítica puede ser una actividad estupenda para mejorar y enriquecer nuestra lectura de los textos, pero primero hay que leer, porque si no leemos y no oímos, tú hablas de escuchar, la poesía no la escuchamos, estamos saltando etapas. Entonces pasa la paradoja que hay alumnos que saben definir el hablante lírico, pero tú les dices, ya ver, ¿qué pasó con el poema? Cuenta, ¿qué te pasó con el poema? No tienen palabras, ni siquiera para expresar una emoción propia, pero tienen que ya están mecanizados para contestarte cuál es el tipo de hablante lírico. Esas son las absurdidades que se dan en nuestro quehacer pedagógico. Yo te diría primero, Gabriela Mistral hablaba de que el profesor tiene que ser un narrador. El profesor de matemática cuenta las matemáticas. El profesor de geografía cuenta la geografía. Yo haría que nuestros profesores primero fueran grandes narradores. Por lo demás, hoy día toda la información está disponible afuera de la sala de clase. Entonces, profesor, ¿cuál es la tarea del profesor? Encantar y ser un gran narrador, primero que nada. Eso es lo primero que se me ocurre así, rápido, contestando, pero sé que no respondo todo, sí. A ver, hay tiempo para una última, penúltima... Unas 300 preguntas más. Venga, A propósito de la pregunta que saca Cera, hay un episodio en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, en la primera parte de la película, donde entra el profesor y les pregunta a los chicos, bueno, ¿qué es la poesía? Y tienen que abrir su libro en la página 200 y tanto, no me acuerdo muy bien. Y le dice, el primer acto poético que vamos a hacer es arrancar la hoja de lo que es la definición de poesía. A propósito de lo que... Sí, eso mismo lo decía el gran Roberto Barros, y muchos otros. Y Borges, estamos hablando de Borges. Dice, yo no sé qué decir. Me piden que defina poesía. Lo único que puedo hablar son de perplejidades. ¿Cómo definir el atardecer? O el sabor de una taza de café. Y dice algo más hermoso todavía, Borges. Dice, no todo lo que se pueda definir existe, ni todo lo que existe se puede definir. A la hora de la poesía. ¿Sí? Lucho, por favor. Gracias. Puesto que hablamos de poesía, yo quisiera señalar la importancia que ha tenido la entrada en materia al citar a Rimbaud, lo que ha hecho nuestro colega Vicente Serrano, con una perspectiva que estableció una corriente de empatía, algo muy profundo, que se creó de inmediato con nuestro magnífico conferenciante. Además está los elogios del caso, creo que están de más frente a lo que se ha hecho. Pero quisiera señalar que esa entrada en materia, digamos, al poner ese paradigma de ese barquito que después de la gran aventura se lanza en una poza así como un papillon frère, etcétera, creo que es todo lo nuestro, lo que usted nos ha dicho. Es decir, volvamos a la poza, en cierto modo, a esa poza de infancia tipo Tellier, o también Lin, también Lin. Fantasmas perdidos en el reino del cardo, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí más me llamó la atención de su parte es este esfuerzo magnífico de pensar que en esta poza en que tenemos que volver a medir nuestras fuerzas sin temor, mostrando exactamente que eso es lo nuestro, planteándonos nuestro país a medias, pero tratando ya de completarlo, no con la copia, ¿hasta cuándo la copia? En eso yo creo que usted tiene, todo el planteamiento suyo ha sido excelente en esta idea de este país paralelo que crea la poesía. Y en ese sentido quisiera hacer dos observaciones nada más. La primera se refiere a algo en lo que no estoy de acuerdo con usted. No creo que haya sido una casualidad, un azar, cuando Darío llegó en el 88 y publicó en Valparaíso Azul. En absoluto. Detrás de eso había todavía algo más profundo. Había habido un individuo que se había sentido maravillado viniendo a Chile en la exposición, en la gran exposición que se llamaba Cañas, que fue, usted lo sabe mejor seguramente que yo, que fue una especie de maestro y que cuando
Darío le planteó la posibilidad de viajar a Francia o viajar a Chile, ese hombre le dijo algo que para mí es sensacional en América Latina. Le dijo, vete a Chile aunque sea a nado. Es decir, venir a este país latinoamericano, en donde yo diría que francamente algo tiene que haber habido en el ambiente contrariamente a las opiniones de ese profesor que nos daba coscorrones desde España y que se llamaba Marcelino Menéndez y Pelayo. Algo tiene que, con el debido respeto, pero, Yo también tengo mis diferencias con sé él. sé que no te concierne, no hay problema. Bueno, entonces, tiene que haber habido algo en el ambiente para que, justamente cuando después de Selva Lírica, comienzan a aparecer estos gigantes nuestros del idioma, lo que usted ha dicho, de Roca con los gemidos, la Gabriela Mistral, Neruda posteriormente, caramba, algo tiene que haber habido, y es esa relación de país paralelo en que seguramente esa capacidad de atreverse a decir lo propio fue lo que nos salvó y nos dio, a mi entender, en los años 20, nos dio una perspectiva sobre el país que fue infinitamente más profunda que la que nos estaban dando o nos dieron incluso los políticos. No cabe duda. Realmente nuestra interpretación de Chile fundamentalmente ha sido la poética profunda. Estoy absolutamente de acuerdo con usted y creo que además, y perdone que termine con esto, que puede parecer extemporáneo, pero creo que forma parte de la poesía, que hemos sido capaces de tener un hombre que haya llegado a la estatura de las grandes figuras mitológicas griegas, las grandes figuras históricas, para defender sus ideas. Ese hombre que todos sabemos que murió acosado el 11 de septiembre de 1973. Muchas gracias, profesor. Bueno, una última pregunta y breve, por favor, y cerramos este... Sergio. Te quiero agradecer, Cristian, por haber tenido la oportunidad de plantear un tema. Me siento sumamente identificado. Yo soy académico, escritor, y tengo que lidiar entre las dos aguas. No siempre es fácil, los escritores que tenemos que lidiar con la docencia universitaria en un tipo de universidad, en un tipo de país bastante poco amigo de la poesía y de las poéticas. Yo creo que lo tuyo yo lo leo como una incitación, como una invitación y una incitación a nosotros, en primer lugar, a los profesores, a los estudiantes, al público, a apostar por las fronteras de la poesía, a arrastrar la realidad a las fronteras de la poesía que corresponde, abriendo, aprovechando las referencias, las comunicaciones del mundo. Mencionabas a Rimbaud, como mientras mencionaba me acordaba de Clemente Riedemann en un poema que dice, por favor, no más Rimbaud. Pero es un gesto irónico también para ponernos en guardia ante el hecho de que también ante la poesía se puede uno estereotipar, ¿no? Y volverse tan cosificado como ante otras cosas. Y yo creo que los poetas tenemos en ese sentido la responsabilidad también de refrescar una y otra vez la poesía, abriendo los escenarios, abriendo las lecturas. Hoy día es posible leer a autores palestinos, por ejemplo. Estoy acordando de Manush Darwish, por ejemplo, un notable poeta, o los clásicos japoneses como Basho, que ya me quisiera yo o Masao Hachiki. Entonces, bueno, simplemente agradecerte y en nombre en particular de la universidad, del doctorado, de hacer constancia, digamos, de lo pertinente de tu intervención. Muchas gracias. A ver, soy yo el que tengo que agradecer. En primer lugar, bueno, al decano, a Rodrigo, y también a Vicente, este espirocista en los bosques valdivianos, ¿no?
a quien tuve la suerte de conocer en mi programa y que la verdad es que yo creo que usted siente la misma alegría que yo de que esté aquí con nosotros. Agradecerle verdaderamente, fue para mí un descubrimiento cuando lo conocí en mi programa, no solamente su calidad intelectual, sino que su calidad humana. Son cosas tan importantes. Yo entrevisté una vez al poeta Diego Maquere y él mismo se hacía la pregunta, ¿qué es ser inteligente? Y dijo, es ser buena gente. Y de repente esa definición me parece pertinente. Yo antes de terminar, quería en un gesto, yo vine acompañado a este viaje de 2 personas, traje mi propia comitiva, una especie de guardaespaldas. En primer lugar, mi mujer, Danitza, y que me acompaña siempre en las conversaciones y reflexiones, en mis divagaciones, etc. Y también una persona a quien yo quiero mucho, que es José Luis Vergara Besanilla, casi una especie de padre putativo, que suena horrible putativo, pero es un segundo padre. Un hombre que, curiosamente, habita poéticamente en el corazón de la ciudad de Santiago. Se lo comentaba ayer al decano. Yo escribí una columna que se llama El hombre que planta árboles. José Luis Vergara Besanilla, que hizo el camino tradicional de ser abogado, llegó a un puesto importante en una fiscalía, un día dijo, no voy a contestar más expedientes. Y se fue a su casa, y lo que hizo en su casa fue un acto poético extraordinario. En el corazón del barrio de Itacura hizo un bosque. Y ustedes lo van a ver, es de las pocas casas que no tiene alarmas, ni porteros, ni cámaras, ni perros, sino que es una casa abierta. Y ahí está el sur, hay un pedazo del sur en el corazón de Santiago, que es el bosque chileno. Él ha traído árboles y él me mostró a mí el bosque. Cuando yo tenía 14 años me trajo acá y mi cariño por el sur se lo debo mucho, mucho a él, entre otras cosas. Y él, con el espíritu de la gratuidad que es la poesía, quería hacer entrega a través mío de una pintura suya que es de origen valdiviano, ¿no es así? Inspiración valdiviana. Se lo vamos a hacer que se lo entregue al decano en sus manos, como un acto de cariño de esta troupe que seguirá recorriendo el país a lo mejor. Adelante, José Luis. Eso. Gesto tan bonito, damos por cerrada esta magnífica sesión en la que hemos hecho universidad de verdad. Muchas gracias, Cristian.